continuación resolveremos un problema sobre el tema de componentes rectangulares. Calcular las componentes rectangulares de los siguientes vectores. Entonces tenemos 4 vectores ubicados, uno en cada cuadrante: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces vamos a iniciar con el vector que está ubicado en el primer cuadrante. La componente en X del vector A sería esta, que está proyectado en el eje X positivo, por lo tanto sería igual a coseno de 43. Al reemplazar valores tenemos que 20 por coseno de 43 nos da que la componente en X del vector A es de 14.63 unidades. Ahora miremos la componente en Y. Entonces si proyectamos la punta del vector en el eje de la Y, nos dará en este sentido, es decir que también es positivo la componente en Y, y sería igual a seno de 43. Al reemplazar valores, donde el vector A es 20 por seno de 43 en la calculadora, haciendo ese proceso, nos da que la componente en Y es de 13.64 unidades. Podemos ver entonces que si tenemos un vector en el primer cuadrante, la componente en X y en Y son positivas. Pasemos ahora al vector que está en el segundo cuadrante. Bx sería su proyección. Por lo tal motivo está en el eje de las X negativas, entonces esa componente será negativa, sería menos b coseno de 25. Y al reemplazar valores tendremos que esa componente bx es de menos 13.59 unidades. Y si proyectamos ahora la componente en y, fíjense, en el eje de la y está en este sentido, es decir, es positiva. Sería b seno de 25, y al reemplazar valores y calcular nos da que la componente en y del vector b es 6.33 unidades. Entonces, como en conclusión, un vector en el segundo cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. ¿Qué pasa ahora en el tercer cuadrante? La componente CX en X. Si proyectamos el punto sería esta la componente. Entonces, como está en el eje negativo de las X, sería menos C coseno de 60, el ángulo que hace. Al reemplazar valores, tendremos que esa componente es menos 8.5 unidades. Y en Y, si lo proyectamos este punto en el eje de la Y, apuntará hacia abajo, sería Y negativo. Entonces sería menos C coseno de 60. Por lo tanto, CY sería igual a menos 14.72, que sería menos 17 por seno de 60. Fíjense que un vector que ubicado en el tercer cuadrante, tanto la componente en X como en Y son negativas. Y finalmente en el cuarto cuadrante, dx, fíjense que es la proyección en el eje de las X positivo, entonces sería d coseno de 27, y nos dará entonces que la componente en X del vector D es de 22.28 unidades. Y en Y, si proyectamos el punto final del vector en el eje de las Y, apunta hacia el lado negativo de las Y, entonces será negativo. Y al reemplazar valores tenemos entonces que dy va a ser igual a menos 25 por seno de 27, y nos dará entonces que la componente en Y es de menos 11.35 unidades. Entonces con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Te Diego Daza, esto que dice.